Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto saludarles a través de este medio y bueno, aquí estamos para una aventura más en aquello que el Señor nos ha venido inquietando durante todo este tiempo, ¿verdad? Una jornada ya larga que venimos desarrollando las pláticas en relación con la fe, que es la única moneda de cambio en el reino de los cielos. Ya hemos hablado cuánto vale nuestra fe o cuánto vale la fe en el reino de los cielos. Y en las bueno, entregas anteriores hemos estado mirando básicamente de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Y hemos hablado cómo nuestro Padre Dios le atribuye justicia a Abraham porque creyó. Y decíamos, si cree, pues debe ser llamado creyente. Y sin embargo, él cree y no es llamado creyente, sino es llamado justo. Entonces, eso como que no fácil nos entra en la mente, ¿no? ¿Por qué el Señor trata así o por qué habla así de Abraham? Fíjese que en, el Señor conoce nuestra condición, te conoce a ti, me conoce a mí, somos su creación, Él nos conoce. Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y ya no se diga en nuestra vida diaria. Entonces, para Él, dejar como que la manera práctica para estar en esa relación correcta con Él, como que no lo quiso dejar complejo, quiso dejarlo, Él quiso en su voluntad soberana, Él quiso poner las cosas muy claras, muy tajantes ciertamente, pero muy claras, para que nosotros no anduviésemos por ahí buscando como que queriendo inventar cosas, ¿no? Mire, una y otra vez los párrafos de la escritura nos dejan en claro el valor que tiene la fe, más preciosa que el oro. La fe, el último párrafo que compartíamos ahora sí que en la entrega anterior, decíamos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y entonces decía, ¿qué es lo que busca con ahínco o lo que Papá Dios busca con ahínco en su reino? ¿Qué es lo que busca con ahínco encontrar en sus súbditos, en sus hijos e hijas? Fe. El relato bíblico, les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es una pregunta que parece que se sale del tema que nuestro Señor viene desarrollando. Está hablando de la viuda insistente y termina diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, una y otra vez vamos a encontrar este principio bíblico. Nuestro Padre Dios tiene o tuvo la sabiduría y quiso dejarla plasmada de manera sencilla para que tú y yo podamos entender lo que es el reino de Dios y cómo vivir en el reino de Dios. Entonces, la fe es la única moneda de cambio. No hay otra moneda de cambio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya lo estuvimos mirando. Eh, Maestro, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, y los discípulos decían, Maestro, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesucristo nuestro Señor contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con otra cosa más que con fe, es decir, creer en Cristo Jesús, creerle a Él. Bueno, comentamos ese párrafo y dejábamos uno que igual decíamos, nos daba pie para la siguiente plática. Segunda Timoteo 2:11, bueno, el anterior, el que leí, o como repaso, Lucas 18, versículo 8. Y luego con el que terminamos la entrega anterior, Segunda Timoteo 2:11 al 13, que dice, este mensaje es digno de crédito, es digno de creerse, pues. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y decíamos, ¿cómo se rompe el ciclo de lo que viene desarrollando Pablo a Timoteo? ¿Dónde se rompe cuando dice, si somos nosotros infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo? Decíamos, el que le recomendó a Pedro
perdonar hasta 70 veces 7, ¿no te va a perdonar a ti o no me va a perdonar a mí? Hacíamos esa pregunta. Decíamos, el que dice que, que nos manda a creer, el que nos manda a creer, ¿no cree? Sí, por cierto, porque él llama las cosas que no son como si ya fueran hechas. Él me mira a mí y te mira a ti como producto terminado, aunque nos falte un largo camino por recorrer todavía. Aunque a veces parece que el Señor no ha tratado nada con nosotros, pero Él está tratando contigo y conmigo. No ha terminado su obra, ciertamente. Evidentemente se nota. No ha terminado con nosotros, sin embargo, Él sigue trabajando con todos y cada uno de los que hemos creído en Él. Fíjese que en este andar de la vida cristiana y teniendo como objetivo de la plática el hecho de que la fe es la única moneda de cambio y la importancia de la fe. A ver, nuestro Señor Jesucristo encierra todo, todo, todo. La vida cristiana la encierra con esta clave y la clave es la fe, es creemos en Él. Otra vez, como decía hace un ratito, de pasta a pasta la Escritura habla de ese creer en Él. Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué es creer? ¿Qué es fe? Y estuvimos dando las definiciones del diccionario. Fe, confiar. Fe, creer. Fe, descansarse en Él. Fe, depositarse en Él. Inclusive, todo lo que nosotros podríamos hacer en pro de vendría a estorbar en el asunto de la fe. Porque la fe es creer y es descansarse en Él. Esto no quiere decir que usted y yo nos salimos del ámbito y de la responsabilidad y que entonces todo se lo dejamos a Él. No, no, por cierto que no. Pero mire, han habido muchas, ¿qué diría? Prédicas o desarrollo de conferencias hablando de Pablo, que nos habla muchísimo de la fe, y hablando, por ejemplo, del apóstol Santiago, que nos habla de las obras por la fe. Entonces, pareciera que están de punta, pareciera que Pablo predica la fe y Santiago predica las obras. No, no se trata de eso. No hay ese tal desacuerdo. El desacuerdo lo generamos nosotros cuando no vemos de manera sencilla la escritura. A ver, el apóstol Pablo le está hablando a un grupo de personas, mayormente gentiles, o sea, no judíos. ¿Y qué cosa es lo que nos está diciendo? No te alcanza tus buenas obras, no te alcanzan tus buenas acciones, no te alcanzan para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué necesitas? Creer en Cristo Jesús, creerle a Él, creer a su palabra, descansarse absolutamente en Él, dejar de lado cualquier otra labor que podríamos realizar y solamente descansarnos en Él. Ahora, el apóstol Santiago, que bueno, si nos da tiempo en otra oportunidad hablaríamos de ello o hablaremos de ello, el apóstol Santiago dice, ok, está bien la fe, pero la fe sin obras es estéril, es decir, no sirve para nada. En una de las ocasiones anteriores decíamos, ¿qué es fe? Y yo decía unas palabras sencillas, fe es traer las cosas de lo abstracto a lo concreto, de lo intangible a lo tangible. Yo no puedo pasarme la vida diciendo que tengo fe y no he traído nada de lo intangible a lo tangible, a lo palpable, a lo evidente. Entonces, la fe tiene que ver con ese traer las cosas que no son y llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. O como nuestro Padre Dios, crear cosas de la nada, crear cosas de la nada o crear algo de la nada. Entonces, fe que tiene que ver con confianza, tiene que ver con credibilidad, que tiene que ver con dar crédito, fe es la moneda de cambio indispensable en el reino de los cielos. Entonces, cuando Santiago está diciendo la fe sin obras es una fe estéril, realmente está hablando de superstición. Es decir, yo no puedo decirme creyente y nunca traje algo de lo abstracto a lo concreto. Hoy yo decía, ¿no? Bueno, en una plática que teníamos anterior a esta, yo decía, mm, la fe que trae las cosas de lo abstracto a lo concreto es la fe divina y es la moneda de cambio en el reino de los cielos. Ahora, si yo me llamo creyente, pero no
hago que, no he visto nunca que las cosas se concretan acá, entonces soy un supersticioso más. Eso es todo. Allí me quedé. Aparte, ¿por qué me quedé ahí? Porque no quise creer. Ahora, ¿qué es creer? Otra vez, entregarse, es confiar, es depender. Acá estoy, Señor. Ciertamente nada puedo hacer, solo creer en ti. Entonces, algo estoy haciendo, sí que es creer en Él. Ahora, como dice Pablo a Timoteo en este párrafo que acabé de leer, 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Él venga, viene a buscar fe en su iglesia y nos dio muestras a lo largo de la historia de la raza humana, desde nuestro padre Abraham, padre por la fe, nos dio muestras de cuánto vale el creer. Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado por justicia. Y Dios lo llamó justo. ¿Por qué lo llamó justo? Porque Abraham creyó al Señor. Entonces, lo que Santiago dice, y disculpe que me adelanto un poco, ¿no? Pero lo que Santiago dice no se opone a lo que Pablo dice. Sencillamente es, tienes tu fe. Entonces se tiene que evidenciar en la vida diaria. Ahora, la fe, por eso dice el sarcástico Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Bueno, Pablo diría, las obras sin la fe son obras muertas, o para nada valen o para nada aprovechan. Entonces no hay una discrepancia, no hay un pleito ahí, todo está perfectamente en su lugar. Santiago le escribe a los israelitas, a los hebreos, a las 12 tribus esparcidas en todo el mundo conocido de su época, y les está escribiendo tajantemente. Les está diciendo, no se la pueden pasar ustedes diciendo que creen, si no traen las cosas aquí a lo evidente, si no se puede manifestar en el aquí y ahora. Como la gente, sus paisanos de este Jacobo Santiago, sus paisanos se la pasaban diciendo que ellos tenían mucha fe, entonces está bien, pero la fe necesita verse, necesita en el aquí y ahora. Entonces, es la fe la única moneda de cambio en el reino de los cielos. ¿Para cuánto alcanza? Léase otra vez, aunque ya lo hemos leído, léase otra vez Hebreos 11 y se va a dar cuenta para qué sirve la fe, para cuánto le alcanzó. ¿Cuántos personajes, los héroes de la fe que se le llaman, eh, eh, cuántos personajes de esos eh, populares héroes de la fe batallaron con mil y un cosas? Y sin embargo, hubo algo que les valió y que les dio un lugar en la carta a los hebreos, y que es su fe inquebrantable, su confianza, su entrega, su espera en el Señor. Yo decía hoy, yo hablé hace, no sé, un año y medio, algo así. Yo hablé una palabra, hice una declaración de algo que yo creí que Dios puso en mi corazón. Y lo hablé y lo dije, dije, yo no me voy a quedar callado, yo lo voy a hablar. Y lo que yo hablé todavía hoy no se cumple y es un año y medio después. Y entonces hoy lo platicaba con estos hermanos, dije, miren, la moneda todavía está en el aire, no ha caído, pero cuando caiga yo ya sé de qué lado va a caer. ¿Por qué? Porque el Señor se ocupó de poner aquella inquietud tan fuerte en mi corazón. Yo lo hablé. Las cosas todavía no se dan conforme a lo que yo hablé, pero yo sé que un día va a caer de ese lado la moneda. Porque si no, Dios no se hubiera ocupado de hablarlo a través de mí y a través de otras personas. Entonces, la fe es así, hermanos. La fe es llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. ¿Y cuánto vale la fe? Mire cuánto vale la fe. Vamos a la parte central de la plática de hoy. Por cierto, no muy extensa, para que igual usted tenga tiempo de reflexionar. La plática de hoy más bien concreta. Mire, párrafo bíblico multiconocido. O sea, lo puede uno decir hasta dormido casi, de memoria. San Juan 3:16. Bueno, yo voy a leer del 16 al 18. Qué, qué sencilla la palabra de Dios. Dice,
Bueno, la nueva versión internacional es la que estoy usando en esta ocasión. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Otra vez? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. No sé si le pasó a usted. Cuando leyó estos párrafos, bueno, el 16, bueno, está bien, pero cuando lee el 17 y el 18, es increíble el énfasis que se le da a la fe o al creer. Mire cómo dice 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. A ver, ¿no le parece un tanto arbitrario que la Escritura declare como ya condenado a una persona o ya condenada a una persona por el simple hecho de no creer? O esto es arbitrario, o, o la Biblia es exagerada, o también aquí está pasando algo que no hemos entendido. Aquí está pasando algo que no hemos captado. A ver, ¿por qué nuestro Señor se atreve a dejar plasmado en su palabra que el que no cree ya está condenado? O sea, ¿por qué así de grave el asunto? Oye, espérate. O sea, no creyó, pues tiene derecho a no creer. No, no es arbitrario. Pero es que es muy fuerte. Solamente que nada más porque no cree ya está condenado. Así de sencillo. No. A ver. Fíjese bien. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La condenación vino al mundo. ¿Por qué vino al mundo la condenación? ¿Por las malas obras de la gente? No. La condenación vino al mundo porque la gente decidió no creer en Cristo Jesús. Entonces, no es arbitrario cuando nuestro Padre Dios deja plasmado por su Espíritu Santo y acá del apóstol Juan, que el que no cree ya está condenado. ¿Por qué así de drástico? ¿Por qué tan fuerte la sanción? ¿Sabe por qué? Porque es bien sencilla la clave. O sea, creer en Cristo Jesús, entregarse a nuestro Señor Jesucristo, es algo tan sencillo que no tiene que ver sino con con la voluntad en tu corazón, con la voluntad de mi corazón. Mira, te pueden faltar mil cosas, me pueden faltar muchas, como evidentemente me faltan muchas cosas, pero hay algo que no debe faltar en mi vida. El día que eso falte, ese día se acabó. La fe, única moneda de cambio en el reino de los cielos. Creer en Cristo Jesús. Creer es entregarse a Él. Creer es descansarse en Él. Creer es que salir del apuro, y no estoy hablando de que necesito para las tortillas o que necesitas para las tortillas, no, salir del apuro en, en la vida cristiana, donde tú desarrollas tu vida, donde yo desarrollo mi vida, en medio de tantas circunstancias adversas, en medio de tantos problemas en los que me meto, salir de allí, número uno, no puedo. Y probablemente, como decía también en la plática anterior, probablemente no quiero. Pero hay algo que no debe faltar en mi corazón ni en el tuyo, y es creer en Cristo Jesús. Y creer que yo no puedo, pero Él sí puede. Y creer que inclusive si yo no quiero, pero yo creo en Él, Él va a hacer, va a mover algo, va a mover todo lo que tenga que mover para que yo me vea casi forzado a creer en Él. Iglesia del Señor, lo peor que podemos hacer como hijos de Dios e hijas de Dios es dejar de creer en Cristo Jesús.
la sentencia para el que no cree, y que aquí dice ya está condenado, la sentencia para el que no cree no es arbitraria y no es una pena imputada a la persona demasiado exagerada. No. ¿Por qué? Porque la clave estaba bien sencilla. No se trataba de hacer méritos, no se trataba de hacer buenas obras, se trataba de creer en el Señor, se trataba de creerle a Él. Por eso muchas veces no entra en nuestra mente, no entra como personas tan eh, verdes, déjeme decirlo así de esta manera, tan verdes, tan de muchas equivocaciones, tan de muchos errores, cómo pudieron ser abrazados por Papá Dios y hablar bien de ellos. Puede usted pensar en mucho, yo estoy pensando en Pedro ahora. Pedro que se atreve a negar a nuestro Señor Jesucristo. Pedro que se atreve a... mm, lo leo, mejor lo leo. Pedro que se atreve a hablar mal, a comenzar a decir um, maldiciones. Comenzó a echarse unas maldiciones. ¿Por qué? Porque le dijeron, Pedro, tú eres de ellos. Sí, porque tu hablar te delata. Y dice que comenzó a echarse unas maldiciones. ¿Para qué? Para que no lo relacionaran con nuestro Señor Jesucristo. Ese Pedro que posteriormente ah, tiene la oportunidad de arrepentirse, evidentemente, tiene la oportunidad de arrepentirse y también tiene la oportunidad de caminar con Cristo Jesús de cerca y de dejarnos patente cómo es una vida que sirve a Cristo Jesús cuando salió de su equivocación, cuando Cristo Jesús lo sacó de de su error, cuando Cristo Jesús lo sacó de esa vida tan sin sentido que llevaba. Fíjese, fíjese cómo dice el párrafo bíblico. Bueno, ahí uno antes dice, Marcos 3:16 dice, estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, los peleoneros estos. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Qué me maravilla este párrafo bíblico. Simón, Simón, mire, aquí hago un comentario de rapidísimo. Nuestro Señor Jesucristo casi a todos sus discípulos les puso otro nombre o les puso un sobrenombre. A Simón le puso Pedro. Entonces Simón se llama Simón Pedro, pero su nombre original, Simón. Pero Jesucristo ya le llama Pedro, normalmente le llama Pedro. Pero de repente no sé qué le pasa a Jesús, como que si se regresó, tuvo una regresión. Y mire cómo le llama a Pedro, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, o como quien azota con una vara, no sé, el ajonjolí, o inclusive el frijol, pero azotarlo a varazo limpio. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, o cuando te hayas arrepentido, cuando volverse a él es arrepentirse, dice, fortalece a tus hermanos. A ver, Jesucristo le hizo una encomienda a Pedro desde antes. Y cuando Pedro cae en estas circunstancias tan terribles, nuestro Señor Jesucristo le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es decir, la labor que te encargué, realízala. Ahí está. Luego dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces.
3 veces negarás que me conoces. Bueno, sigo. Sí, seguimos con Simón Pedro. 21:15 de Juan. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, ¿por qué Jesús le pregunta a Pedro que si le ama más que los otros? Que no se conforma con que le ame por igual. No, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Qué cuadro tan patético o qué cuadro tan glorioso? Es relativo, dependiendo de dónde lo veas tú y de dónde lo vea yo. Le está anunciando la regazón que va a hacer. Y a la par que le está anunciando la regazón, le dice: pero yo estoy rogando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falle. A ver, otra vez. A ver, Pedro, la vas a regar gacho, pero yo estoy rogando por ti para que no te falle la fe. O sea, tus obras van a estar patéticas, pero hay algo que no debes perder porque es lo único que te va a sostener y es la fe. Yo he rogado que tu fe no falle. Tú, una vez que te hayas arrepentido, ven y confirma, o ven y pastorea, o ven y cuida de tus hermanos. O sea, papá Dios, Cristo Jesús puso a la cabeza al apóstol Pedro. Y en medio de la regazón que venía, yo digo: ¿por qué Jesucristo no? Simón, Simón, hijo de Jonás, yo he orado por ti para que tú no caigas en el problema o en la negación. No, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Es decir, en medio de la regazón, que tu fe no falle, que tú te mantengas creyendo, porque eso te va a sacar del otro lado. Qué increíblemente patético este cuadro del relato bíblico, o qué increíblemente glorioso, o qué increíble muestra de la gracia divina. Escuche este. Mateo 26:69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Así. Mateo 26:73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Es como cuando uno va a otro lado y uno dice me, dicen: este viene de Loma Bonita, o este viene de la cuenca del Papaloapan, porque dice me. Dese cuenta. Le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Dice: y comenzó a echarse maldiciones. Pedro comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Escucha esta. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Por qué lloraba Pedro? O sea, ponte en su lugar. Yo, en su lugar, no, olvídate. ¿Qué otra cosa nos queda? Cuando le fallamos tan gachamente a Cristo Jesús, ¿qué otra cosa nos queda? Llorar amargamente. No, pero es que llorar con amargura es una cosa. Si el tipo se arrepiente, va a llorar de otra manera. Mira, llorar amargamente. Agradezco a Cristo Jesús por lo que le dijo a Pedro: yo he rogado que tu fe no falte. O sea, que te falten 1000 cosas, pero que no te falte la fe. ¿Por qué? Porque la fe te va a sacar de la regazón. La fe te va a poner otra vez en los cuernos de la luna, como se dice por ahí.
Entonces, allí tenemos a nuestro queridísimo Pedro con todo y su embarazón, con todo y que Cristo le avisó antes de que pasara. Porque nuestro Señor Jesucristo llama las cosas que no son como si ya fueran hechas. Mire, Marcos 16:5. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. ¿Qué? Porque aunque Pedro fue infiel, Cristo Jesús permaneció fiel. Wow. Aunque Pedro fue infiel, Cristo Jesús permaneció fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a lo que leímos en San Juan 3:16. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué tenía Pedro que no pudieran tener los grandes personajes de la fe? Errores garrafales. Cristo personalmente, cara a cara. Tal vez le puso la mano en el hombro, la Biblia no lo dice. Tal vez le tomó las barbas, los cachetes. Tal vez le tocó la coca pelona. Bueno, yo digo que Pedro estaba pelón, quién sabe por qué se me ocurre verlo. Creo que así lo pintan en las películas. Pero se le acercó con esa ternura. Dijo, Simón, Simón. Ese Simón, Simón se me afigura como cuando mi madre, que gracias a Dios ya no tengo, ya se murió, se acercaba a mí y me decía, ay, hijo, y me empezaba a componer así la camisa, o si no me peinaba, ay, hijo, es que me iba a decir una cosa, pero muy fuerte. Y así como que me suavizaba. Ese Simón, Simón, Cristo Jesús a Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Una vez que tú te arrepientas de tu negación, regrésate y apacienta mis corderos, apacienta a tus hermanos, estate al frente de, no solo de los apóstoles, sino de la iglesia, tal como te lo encomendé. Pero aquí está una joya de la gracia divina y una joya que sustenta San Juan 3:16 al 18. Otra vez, al entrar en el sepulcro, evidentemente la crucifixión ya pasó, la muerte de Cristo Jesús ya pasó, la sepultura de Cristo Jesús ya pasó, y hoy es el día primero de la semana, que así lo llamaban los judíos. Hoy Jesús no está en la tumba, Él ha resucitado. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Allí lo verán tal como él les dijo. ¿Qué puedo decir? Esta es la gracia divina, hermanos. No hay de otra. Puritita gracia. ¿A causa de qué? De que Pedro nunca dejó de creer en Cristo Jesús. Con todo y su terrible negación. Para todos los que un día hicimos taquitos a Pedro, como si nosotros nunca nos fuésemos a equivocar. Y lo peor del caso, cuando nos equivocamos, sin ganas para levantarse, sin ganas para seguir adelante y recordar estos preciosos párrafos bíblicos. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Recordar este es una joya de la gracia divina. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Con que dijera, vayan y díganle a los discípulos, ya está bien. Pero tenía que hacer un énfasis especial, como que con dedicatoria especial para Pedro. Y a Pedro, ese que me negó. Y a Pedro, ese que lloró amargamente. A ese díganle que, así como le dije, sí va a pasar. Allá lo voy a ver. Le mandó un recado de corazón a corazón. Yo no sé
cómo asienta esta palabra en tu vida. Quiero que sepas que si un día la riegas, Jesucristo que te llamó, te va a estar esperando donde te dijo, con tal de que tú nunca dejes de creer. Nunca, pero nunca de veras. Mm, yo sí sé cómo aterriza esta palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque me dice que con todas mis negaciones, Él dijo que nos íbamos a ver y Él me va a estar esperando ahí. Si Él lo dijo y Él lo habló, así va a pasar. ¿Qué te resta a ti y qué me resta a mí? Caballeros y damas, mm, creer en Cristo Jesús. No hay de otra. La única moneda de cambio en el reino de los cielos. Mire, es bíblico y es correctamente teológico y está bien cuando se habla de los galardones en en la vida eterna, en la otra vida. Los galardones para los hijos e hijas que permanecimos o que permanecieron fieles al Señor. Está bien, está bien. Habrá galardones. Mm, Cuando yo leo estos párrafos bíblicos, ese es mi galardón. Ese es mi galardón. Saber que cuando Abraham creyó en Cristo Jesús, eso le fue tomado como justicia. Saber que si yo creo en Cristo Jesús, o si como yo creí en Cristo Jesús, Él me ha salvado. Y saber que el que no cree ya ha sido condenado porque estuvo tan fácil y tan al alcance de la mano de todo mundo. Ese de estar con Cristo Jesús. Y saber también que mi Señor Jesucristo, que le hizo un llamado a Pedro y que le advirtió antes que pasara con todas las letras, le dijo, así, así, así va a pasar. Suficiente oportunidad para que Pedro tomara cartas en el asunto. No las tomó. Se equivocó. Y en medio de esa equivocación, ah, lo único que se le ocurre a Pedro, después de que el gallo canta, es salir y llorar amargamente. O sea, ¿qué otra cosa le quedaba? Entonces, cuando alguien dijo por ahí, eh, eso bueno, para los que somos de manantial bajito, eso que lloramos mucho, alguien decía, así serán sus pecadotes. Mm, bueno, hay una cierta razón, pero no específicamente así serán los pecadotes, no. Así fue la sublime gracia que cubrió el pecado. Así es de grande la sublime gracia. La gracia maravillosa que borró mi pecado y mi corrupción. La gracia maravillosa que hace que Cristo Jesús, con todas las negaciones de Pedro, Él lo sigue esperando en donde le dijo que lo iba a ver. Aleluya. Él lo prometió. Claro, nosotros ya estamos de este lado de la historia. Y no nos cuesta creerlo porque ya sabemos cómo se desarrolló todo. Por eso, cuando escucho esa canción, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el espíritu del Nazareno que estaba en Pedro, cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y como que la canción aclara que no era la sombra. Y yo siempre digo, bueno, pues cuando tu sombra sane a los enfermos, entonces también le vamos a dar la honra y la gloria al Señor. Ya nomás hay que hacer que pase. ¿Cómo va a pasar? No, es que él tenía un llamado especial, o que la canción. Pues el que tenía un llamado especial, allí fue a una negación especial 3 veces. Y la última se voló la barda, comenzó a echarse maldiciones para que no dijeran que su vocabulario lo delataba. Y a ese Pedro, nuestro Señor Jesucristo le manda un recordatorio muy especial. Primero lo habla en general. Díganle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Entonces uno dice, espérate, no, o sea, siquiera dale un cocotazo. ¿Por qué? ¿Cómo voy a creer que te negó? Y tan campante allí lo veo en donde le dije.
caballeros y damas, esta es la gracia manifestada sobre Pedro y sobre mí. Que si no fuera por eso no estaría ni siquiera haciendo esta transmisión. Y ese es el favor inmerecido, el regalo, el don de Dios, la gracia. ¿Qué hizo Pedro? Creyó en el Señor Jesucristo. En medio de su negación, él creyó en nuestro Señor Jesucristo. Pero lloró amargamente. Mire, yo le voy a pedir que si usted todavía cuestiona el que Pedro lloró amargamente, yo lo respeto y está bien. Espero que nunca usted tenga que llorar amargamente. Pero sí espero que si un día tiene una circunstancia difícil, no deje de creer en Cristo Jesús. Porque no es la magnitud del pecado o de la transgresión, es la magnitud de la gracia divina, a causa de que tú y yo creímos en Él. Les agradezco infinitamente el favor de su atención y no puedo ni quiero cerrar esta plática leyendo otra vez la muestra más grande de la sublime gracia, de la maravillosa gracia, de la sencilla gracia. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él, como Pedro, no es condenado, aunque se equivoque, como Pedro. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Para todos los que creímos en Cristo Jesús y que negamos, no tres, muchas veces negamos a Cristo Jesús. Si Él dijo que nos esperaba en un lugar, Él va a estar ahí. Y Él se las va a arreglar para hacernos llegar. De una o de otra manera Él se la va a arreglar para hacernos llegar a donde Él dijo que nos iba a ver. Los errores, las equivocaciones. ¿Sí? Pero es que se lo advertí, se lo dije con todas las letras lo que iba a pasar y ahí fue a meterse, sí. Así igualito que Pedro. Parece que lo mandaron. Parece que le dijeron, 3 veces me vas a negar, cuéntalas bien, no sea que te vaya a faltar alguna. Parece que le dijeron así. Jesucristo estaba viendo el pasado, el presente y el futuro de Pedro. Y estaba mirando que iba a pasar las penas amargas. Y no oró por otra cosa, una sola cosa. Yo he orado o yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Gracias a Dios. El que cree en Él, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que cree en Él no se pierda. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 3, 16 al 18 he leído en esta oportunidad la nueva versión internacional. Iglesia de Cristo Jesús, les amo con todo el corazón. Gracias a Dios porque nos permite estar, bueno, de manera virtual, ¿no? A través de esta transmisión, estar con ustedes. Bueno, otro día estaremos ahí. Hoy nos ha tocado este fin de semana estar por acá, por Santa Rita, Veracruz. Por cierto, reciban saludos de los hermanos que hoy estuvieron, bueno, las personas y algunos hermanos en Cristo que hoy estuvieron allí con contra viento y marea, con muchas circunstancias adversas, pero allí estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Mañana, si Dios nos presta la vida, bueno, evidentemente estoy haciendo esta grabación en sábado, ¿verdad? Mañana domingo tenemos la reunión a las 10 de la mañana, o cuando usted ve esta transmisión, nosotros ya habremos tenido esa reunión de 10 de la mañana, y a poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted mire esta transmisión, goces en el Señor por usted y por los hermanos en Santa Rita, Veracruz. Agradezco como siempre el favor de su atención. Familia, les amo en el amor de Cristo Jesús. Lamento, de veras lamento mucho
a veces no tener tantas congruencias con usted, a veces muchas más divergencias que convergencias. Pero le digo una cosa, una, una sola nada más, una sola, y es que la fe de usted no falle y que mi fe no falle. ¿Sabe? Tenemos una cita con el Maestro. ¿Dónde? En Galilea. No, en el cielo. Tenemos una cita con Él. Él se encargará de llevarnos allá. Él se encargará de ponernos ahí cara a cara frente a Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Una sola cosa necesitas tú y una sola cosa necesito yo. ¿Qué? Creer en Cristo Jesús. ¿Qué es creer? Depositarse en Él, descansarse en Él, decir, no tengo fuerzas, no sé cómo le voy a hacer. Páselo bien, disfrute el resto de su domingo, gócese en el Señor, ame a los que tiene cerca y también a los que estamos lejos, ámenos. Y no dejen de orar por nosotros. En esta ocasión, entonces, desde aquí muy cerquita de la zona portuaria, en el puerto de Veracruz, evidentemente, desde acá un saludo para toda la cuenca del Papaloapan, un abrazo fuerte a la familia en Cristo Jesús, para todo nuestro México lindo y querido y también un poquito más allá de nuestras fronteras, allá donde nos ven y de repente se reportan ahí en sus comentarios en el canal, reciban un abrazo, les amamos y disfruten ese creer en Cristo Jesús, gócese de saberse creyente. No, 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 no. Como usted y yo creímos, fuimos llamados justos en medio de nuestra injusticia. No lo merecíamos, es la gracia divina. Le espero en la próxima de la serie para toda mi parentela de apellido, ¿verdad? Que, bueno, hasta hoy no se han ofendido de que yo comparta junto con ellos ese apelativo. Bueno, les amo en el amor de Cristo Jesús. Gracias por tolerar todo este tiempo esta locura y nos vemos en la próxima. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Un abrazo fuerte para todos y para todas. Muchas gracias.